¿Jesús era judío? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. En la actualidad, uno solo necesita buscar en el Internet para determinar que hay una gran controversia y desacuerdo sobre la pregunta de si Jesús de Nazaret realmente era judío. Antes de poder responder esta pregunta adecuadamente, primero debemos hacernos otra pregunta. ¿Quién o qué es un judío? Aún esta pregunta tiene sus elementos controversiales y la respuesta depende de quién la esté haciendo. Pero una definición en la que la mayoría de las sectas del judaísmo, ortodoxo, conservador y reformado estarían de acuerdo es que un judío es cualquier persona cuya madre era judía o cualquier persona que haya pasado por el proceso formal de conversión al judaísmo. Aunque la Biblia hebrea en ninguna parte declara específicamente que la descendencia por línea materna deba utilizarse, el judaísmo rabínico moderno cree que hay varios pasajes de la Torá donde se entiende o implica esto, como Deuteronomio capítulo 7, versos 1 a 5, Levítico capítulo 24, verso 10 y Esdras capítulo 10, versos 2 y 3. Además, hay varios ejemplos en la Escritura de gentiles convertidos al judaísmo. Por ejemplo, Ruth, la moabita. De Ruth, capítulo 1, verso 6, donde Ruth expresa su deseo de convertirse, y que son considerados tan judíos como un judío étnico. Así que consideremos estas tres preguntas. ¿Era Jesús un judío étnicamente? ¿Era Jesús un observante religioso del judaísmo? Y luego finalmente, si Jesús era judío, ¿por qué los cristianos no siguen el judaísmo? ¿Jesús era judío étnicamente o era judía su madre? Jesús claramente se identificaba físicamente con los judíos de su tiempo, tanto con su pueblo como con su tribu y su religión, aunque corrigiendo sus errores. Dios deliberadamente lo envió a Judá. A lo suyo vino, Judá, y a los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero a todos los judíos que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Y él dijo claramente, vosotros, los gentiles, adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, verso 22. El primer verso del Nuevo Testamento proclama con toda claridad la etnicidad judía de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1, verso 1. De pasajes como Hebreos 7, 14, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Es claro que nuestro Señor descendía de la tribu de Judá, de donde se deriva el nombre de judío. ¿Y qué hay acerca de María, la madre de Jesús? En la genealogía de Lucas, capítulo 3, vemos claramente que María era descendiente directa del rey David, lo que le daba a Jesús el derecho legal tanto de ascender al trono judío como a establecer que Jesús era judío étnicamente. ¿Era Jesús un observante religioso del judaísmo? Ambos padres de Jesús lo eran, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor. Lucas capítulo 2, verso 39. Sus tíos, Zacarías y Elizabeth, eran también judíos observantes de la Torá. Lucas capítulo 1, verso 6. Así que, como vemos, probablemente toda la familia tomaba muy en serio su fe en el judaísmo. En el Sermón del Monte, Mateo capítulos 5 a 7, Jesús afirmaba continuamente la autoridad de la Torá y los profetas, Mateo 5, verso 17, aún en el reino de los cielos, Mateo 5, versos 19 y 20.
También asistía regularmente a la sinagoga, Lucas 4, verso 16, y su enseñanza era respetada por otros judíos de su tiempo, Lucas 4, verso 15. Él enseñaba en el templo judío de Jerusalén, Lucas 21, verso 37. Y si él no hubiera sido judío, simplemente se le hubiera impedido su entrada a esa parte del templo, Hechos capítulo 21, versos 28 a 30. Jesús también exhibía las señales externas de ser un judío observante. Él usaba tzitzit, flecos en su ropa, Lucas capítulo 8, verso 44 y Mateo 14, verso 36, que serían como recordatorio de los mandamientos, Números 15, versos 37 a 40. Él también observaba la Pascua, Juan capítulo 2, verso 13. Y subía a Jerusalén, Deuteronomio 16, verso 16, en este importante peregrinaje a la fiesta judía. Observaba el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, Juan capítulo 7, verso 2 y 10, y subía a Jerusalén, Juan 7, verso 14, como se requería en la Torá. También observaba el Hanukkah, el festival de las luces, Juan capítulo 10, verso 22, y probablemente también el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, Juan capítulo 5, verso 1, subiendo también a Jerusalén en ambas de estas fiestas, aunque no está ordenado en la Torá. Está claro, Jesús se identificaba a sí mismo como judío, Juan 4, 22, y como el rey de los judíos, Marcos capítulo 15, verso 2. Desde su nacimiento hasta su última Pascua, Lucas 22, versos 14 y 15, Jesús vivió como un observante judío. Así que si Jesús era judío, ¿por qué los cristianos no siguen el judaísmo? Las leyes del judaísmo fueron dadas a Moisés para los hijos de Israel en un pacto muy sagrado y especial en el monte Sinaí, registrado en el libro de Éxodo. En este pacto, Dios escribió sus leyes en tablas de piedra, y le fue ordenado a Israel obedecer todo lo que en ellas se había revelado. Pero este maravilloso pacto era sólo una figura de un nuevo y mejor pacto que Dios un día daría a su pueblo, tanto gentil como judío. Este nuevo pacto es registrado en Jeremías capítulo 31, versos 31 a 34. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. Los cristianos no seguimos el judaísmo hoy porque el pacto mosaico ha sido cumplido en Jesucristo. Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5, verso 17. Y el escritor de Hebreos escribió, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, verso 13. Como cristianos ya no necesitamos seguir el antiguo pacto, porque ese antiguo pacto ya ha sido reemplazado. Ahora tenemos un mejor pacto, con un mejor sacrificio, administrado por un mejor sumo sacerdote. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versos 19 a 23.